Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de primero o segundo de bachillerato sobre derivadas, donde vamos a hablar de un concepto clave acerca de este tema, que es el significado de la derivabilidad. Cuando entramos en materia en derivadas, quizás nos viene a la cabeza que lo que hacemos es aplicar las reglas de derivación y calcular muchas derivadas, muchas derivadas. O me dan una función definida a trozos y me dicen, estudia la continuidad y la derivabilidad de la siguiente función. Y sí, nos piden este tipo de cosas, pero pocas veces reflexionamos acerca de qué significan. Por tanto, este vídeo es clave, conceptual, para entender los cimientos, las esencias de las matemáticas, que es lo que hace abrirnos un poco la mente y luego entender todo lo demás e ir relacionando ideas. Entonces, vamos a ver qué significa eso de que una función sea derivable en un punto, ¿vale? Entonces lo vamos a escribir de la siguiente manera. Tenemos que f de x es derivable en un punto, vamos a llamar x igual a a. ¿Cuándo es derivable una función en x igual a a? Pues muy sencillo, es derivable si existe el siguiente límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Claro, y al final dices, ¿y esto qué es? ¿Este límite esto qué es? Pues esto es la definición de derivada. Si existe este límite, esto es lo que llamamos por definición, ¿vale? Cuando pongo un igual y pongo dos puntos es una igualdad que se dice que es por definición, ¿vale? Esto es lo que definimos, lo definimos de la siguiente manera: la derivada de la función f, es decir, f' en a, ¿vale? Se define de esta manera. Entonces, una función es derivable en x igual a a si existe este límite, ¿vale? ¿Y este límite qué representa? ¿Qué representa este límite? ¿Vale? Pues de esto ya hemos hablado en algún que otro vídeo, ¿vale? Ahora os haré la referencia a él. ¿Vale? Pero si yo tengo una función f de x, ¿vale? Una función f de x, por ejemplo esta de aquí, yo aquí me marco un punto A, entonces lo que llamamos f' de a, la derivada en a, es justamente la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, ¿vale? Entonces esta función f de x tiene una recta tangente, que es esta de aquí, es decir, la recta que toca la función en ese punto, ¿vale? Y esa recta, como todas las rectas, tiene una pendiente, ¿vale? Pues la pendiente de esta recta es la derivada de esa función en x igual a a, ¿vale? La interpretación geométrica de todo esto y la explicación, el por qué este límite define esta pendiente y demás, podéis verlo en el vídeo que está saltando a la derecha en la tarjeta, donde deducíamos a partir de la tasa de variación media de una función, llevándolo eso al límite, por qué al final la pendiente de la recta tangente venía definida mediante este límite, ¿vale? No voy a entrar en eso ahora mismo, ¿vale? Lo que quiero decir es que al final, si este límite existe, diremos que la función es derivable. Si este límite no existe, pues la función no será derivable. Entonces esa es la clave, ¿vale? Es derivable si existe la derivada, es decir, si existe el límite mediante el cual se define la derivada. Vale, entonces mirad, atención, y ahora viene, digamos, las cosas importantes. Este límite, cuando h tiende a 0, es límite en un punto, ¿vale? Límite en un punto, no es un límite en el infinito, es límite en un punto, cuando h se acerca mucho a 0. Entonces, como es límite en un punto, ese límite a su vez va a existir si existen los límites laterales, es decir, cuando h tiende a 0, la h puede ser o bien mayor que 0 o bien menor que 0. En realidad h representa la separación que tengo respecto a este punto A, ¿vale? Por tanto, si h es mayor que 0, quiere decir que me estoy acercando con la recta tangente viniendo por la derecha, y si h es menor que 0, lo estoy haciendo por la izquierda, ¿vale? Esto que puede parecer muy evidente, dices, pero si te acercas por la izquierda y por la derecha obtienes lo mismo, para este caso, para esta gráfica en concreto. Sí, pero porque esta sí que es derivable, ¿vale? Esta función sí que es derivable en x igual a a, por tanto, si me acerco por la izquierda y por la derecha, la recta tangente que tengo siempre es la misma, ¿vale? Cosa que no siempre pasa, ¿vale? Si la función es derivable, es posible que eso no pase, pero en eso vamos a entrar un poco más tarde. En definitiva, lo que os quiero decir es que este límite existe, ¿vale? Si existen previamente estos dos límites, ¿vale? Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, ¿vale? De f de a más h menos f de a partido por h. Esto es lo que llamamos la derivada por la izquierda, esto es una de las derivadas laterales. Y esto, por definición, ¿vale? Esto es f' de a por la izquierda, ¿vale? Entonces también podemos definir la derivada por la derecha, límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de a más h menos f de a partido por h. Esto es, por definición, f' de a por la derecha, ¿vale? Entonces decimos que si f' de a por la izquierda es igual a f' de a por la derecha, ¿vale? Entonces decimos que f de x es derivable en x igual a a, ¿vale? Y la derivada en a, f' de a, es pues, justamente el valor de estas derivadas laterales.
puesto que son iguales, pues tenemos que cualquiera de ellas, puesto que son iguales, es justamente la derivada en A, ¿vale? Que esto es la pendiente de la recta tangente si vengo por la izquierda y la pendiente de la recta tangente si vengo por la derecha. En el caso de que sea derivable, pues ambas rectas tangentes son la misma, por tanto la pendiente es la misma, ¿vale? Importante esto. Vale, voy a enunciar otro resultado más que necesito y luego ya vamos viendo ejemplos prácticos. Como decía, tenemos un resultado muy importante que os quiero mostrar y a partir de aquí vamos a ir sacando más conclusiones, y es el siguiente. Si tenemos una función f de x que es derivable en x igual a a, entonces se cumple que f de x es continua en x igual a a. Este teorema no es muy difícil de demostrar, pero tampoco quiero entrar en este vídeo en estos aspectos por no hacer la cosa más larga. Quizás en otro vídeo me meteré en estos berenjenales, ¿vale? Pero aquí quiero que os quedéis con el resultado. Si una función es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto. Fijaos, al revés no tiene por qué darse. Si una función es continua en x igual a, no está garantizado que vaya a ser derivable. Sin embargo, lo que sí que se cumple es lo siguiente, y esto es lo realmente importante, ¿vale? Si esto implica esto, si P implica Q, no Q implica no P. Es decir, si f de x no es continua en x igual a a, ¿vale? No es continua en x igual a a, entonces f de x no es derivable en x igual a a, ¿vale? Esto yo siempre pongo el mismo ejemplo, esto es cosas de lógica, mirad. El ejemplo que pongo es el siguiente, mirad, si llueve, entonces el suelo se moja. Si el suelo no se moja, es porque no ha llovido. ¿Lo veis? Si P implica Q, no Q implica no P. ¿Vale? Pero al revés no tiene por qué darse. Quiero decir, si P implica Q, Q no necesariamente implica P. Es decir, si llueve, el suelo se moja. Pero si el suelo se moja, ¿es porque ha llovido? Pues no necesariamente. El suelo se puede haber mojado porque he tirado un cubo de agua. ¿Vale? Entonces está claro, pilláis la idea, ¿no? ¿Por qué es tan importante este resultado? Pues mirad, porque yo previamente a estudiar la derivabilidad de una función siempre paso primero por el dominio, luego la continuidad y finalmente la derivabilidad. Entonces, si yo estoy con una función y le analizo la continuidad y veo que no es continua, pues directamente ya concluyo que no es derivable y se acabó, no tengo que hacer nada más. En el caso de que sea continua, ya la derivabilidad pues habrá que verla, ¿vale? Entonces, ¿cómo se estudia la continuidad? No es un vídeo de continuidad, pero os recuerdo rápidamente. Si f de x es continua en x igual a a, se tiene que cumplir que el límite cuando x tienda a a de f de x coincida con f de a, ¿vale? Repito, no es un vídeo de continuidad, pero lo recuerdo. Esta es la condición de continuidad de una función en un punto. Para que esto se dé, pues tienen que pasar dos cosas previas, que f de a exista y que este límite exista. Y para que este límite exista, puesto que es límite en un punto, tienen que existir los límites laterales, ser finitos e iguales. Si este límite existe, la función existe y ambas cosas coinciden, la función es continua, ¿vale? Si falla alguna de todas estas cosas, la función no es continua. Y si no es continua, concluyo directamente que no es derivable, y se acabó, ¿vale? Por tanto, mega importante estos conceptos, y a partir de aquí ahora vamos a ver diferentes situaciones, 3 situaciones típicas que se dan de funciones que no son derivables, y vamos a ver en qué tipo de funciones se suelen dar estas situaciones para que cuando luego me den una expresión analítica pueda pensar y decir, ah, aquí es posible que pase esto, que vimos en este vídeo, ¿vale? Voy a borrar y lo vemos. Primer caso que se puede presentar de una función que no sea derivable, son funciones, por ejemplo, como estas, que presentan un punto anguloso, ¿vale? Un punto anguloso es un punto, por decirlo coloquialmente, es un punto de una función que si lo tocas la función te pincha, ¿vale? Aquí es evidente que esta función tiene aquí un punto extraño, ¿no? Tiene un trayecto más o menos suave y de pronto tiene aquí algo abrupto, ¿no? Tiene aquí como un quiebro que hace la función en este punto y cambia así como la trayectoria, ¿vale? Entonces esto es un punto anguloso. Un punto anguloso lo podemos ver de esa manera coloquialmente como que es un punto que si lo toco me pincho. ¿Vale? Entonces vamos a analizar por qué la función ahí no es derivable, ¿vale? Vamos a ver por qué la función ahí no es derivable. Hemos dicho que una función era derivable si existía la derivada en el punto, para lo cual debían existir las derivadas laterales, y las derivadas laterales representaban la pendiente de la recta tangente a la función si me acercaba por la izquierda y por la derecha. Ambas pendientes tenían que ser iguales. Entonces mirad, si yo me acerco a A por la izquierda, viniendo por la izquierda, y llego aquí y quiero trazar la recta tangente viniendo por la izquierda, pues va a ser una recta tal como esta de aquí. ¿Lo veis? Esto sería la recta tangente a esta función viniendo por la izquierda, ¿vale? Si me acerco por la izquierda. Entonces, esta recta tangente tiene una cierta pendiente que voy a llamar M1, ¿vale? Y eso por definición, ¿vale? Eso por definición es la derivada en este punto A
por la izquierda, ¿vale? Que eso sería el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de a más h menos f de a partido por h, ¿vale? Y es esa pendiente. Sin embargo, si me acerco a A viniendo por la derecha, la recta tangente es diferente. La recta tangente sería algo así como esto. Me ha quedado más o menos bien, ¿vale? Entonces, esta recta tiene otra pendiente que voy a llamar M2, ¿vale? M2, que esto por definición será la derivada en A por la derecha. Estas dos rectas son diferentes, son rectas diferentes, tienen pendientes diferentes, ¿vale? Si tienen pendientes diferentes, se está cumpliendo aquí claramente que f' de A por la izquierda es distinto de f' de A por la derecha, ¿vale? Por tanto, ¿esto qué implica? Si las derivadas laterales son diferentes, pues esto lo que implica es que f' de A no existe, es decir, f de x no es derivable en x igual a A, ¿vale? En x igual a A. En los puntos angulosos las funciones pues no son derivables. Entonces, ¿en qué tipo de funciones se da esta situación? Pues esto se da muy habitualmente en funciones con valores absolutos, ¿vale? Con los valores absolutos producen muchas veces este tipo de situaciones, este tipo de picos, ¿vale? Y también se da en funciones a trozos que son continuas, pero que a la hora de conectar un trozo con otro, la conexión no es suave, ¿vale? No es suave, tiene ahí como una especie de quiebro que hace la función. Siendo continua es posible que la transición, la conexión, no sea suave, ¿vale? Entonces, entendemos al final por derivabilidad, la derivabilidad va asociado a la suavidad de la función. Si yo la función veo el trazado que es suave, es continua y es suave, la función es derivable, pero esta no lo es en este punto, en ese punto ahí no es suave, la tocas y te pincha, ¿vale? Por tanto, puntos angulosos muy importantes y se dan típicamente, como digo, en esos ejemplos, funciones definidas a trozos y funciones con valores absolutos. Vamos a ver más situaciones de no derivabilidad. Siguiente situación de no derivabilidad, pues cuando la función no es continua, en algún punto, pues en esos puntos no es derivable. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, esta función no va a ser derivable en x igual a a. ¿Por qué? Porque no es continua. Como no es continua ya no me pregunto nada más. De hecho, mirad, como aquí no es continua, directamente concluyo que no es derivable y ni siquiera me preocupo por ver la pendiente de la recta tangente, que no hay que ver nada, no es continua, entonces no es derivable. Y lo mismo ocurre en este caso, no os preguntéis por la pendiente de la recta tangente, que no es continua, no es derivable, ¿vale? Entonces, ¿en qué tipo de situaciones se dan estos? Pues funciones no continuas como esta se da pues en una función definida a trozos, por ejemplo. Me voy a inventar una expresión analítica que pueda ser algo parecido a esto, pues no sé, por ejemplo, podría ser, yo que sé, x cuadrado más 1 cuando x es menor o igual que 3, y cuando x es mayor que 3, pues no sé, por ejemplo, x menos 2, ¿vale? Una función como esta, mirad que en x igual a 3 sí que está definida, pero aquí va a haber un salto. Si me acerco a 3 por la izquierda, pues esta función se acerca a 3 al cuadrado 9 más 1, 10. Si me acerco a 3 por la izquierda, la función se acerca a 10, y si me acerco a 3 por la derecha, la función se acerca a 1. Un límite lateral vale 10, el otro vale 1, ahí hay un salto, ¿vale? Ahí hay un salto, pues directamente, como no es continua en x igual a 3, concluyo y digo que f de x no es derivable en x igual a 3, ¿vale? En x igual a 3, ¿por qué? Porque no es continua, se acabó, no razono más, me da igual las rectas tangentes, aquí en este caso me da igual. Otra situación de no continuidad, por ejemplo, aquí, esta función no es continua en x igual a. Un ejemplo de función de esta manera son funciones a trozos, pero que los intervalos no vienen dados por desigualdades, sino que vienen dados por un igual y por un distinto. Por ejemplo, esto podría ser algo así, pues x más 3 cuando x es distinto de 2, y cuando x vale 2, pues decir que esta función vale 1. Por ejemplo, mirad, esta función tiene un salto, tiene un punto desplazado de esta manera, mirad. ¿Cuánto vale esta función en 2? Esta función en 2 vale 1, sin embargo, si me acerco a 2 con valores distintos de 2, muy cercanos a 2, con valores distintos de 2, pues este límite valdría 2 más 3, 5. El límite en 2 vale 5, pero la función en 2 vale 1. Lo veis, el límite vale una cosa cuando me acerco, pero no lo toco, pero cuando toco el punto vale otra. ¿Vale? Por tanto, esta función f de x, como no es continua en x igual a 2, pues decimos que no es derivable en x igual a 2, ¿vale? Por tanto, si no es continua no es derivable, no me preocupo de nada más, este es un caso muy sencillo. Pues bien, vamos a ver otro más y con esto vamos a acabar. Tercer y último caso de no derivabilidad, las funciones que presentan puntos de tangente vertical. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, hemos dicho que la derivada, una función es derivable cuando existe la derivada y la derivada representa la pendiente de la recta tangente. Pero claro, ¿qué pasa cuando la recta tangente es vertical?
Pues que en ese caso la derivada en teoría vale infinito, ¿vale? Pero infinito no es un valor como tal, ¿vale? Por tanto, en ese caso, aunque la función sea suave, no tenga problemas de picos, ahí la función no sería derivable porque la recta tangente sería vertical. El ejemplo que se me ocurre es este, mirad, en esta función, que tenemos aquí la gráfica representada, justamente en x igual a 0 esta función no es derivable porque si trazo la recta tangente es totalmente vertical, ¿vale? Por tanto, esta función f de x no es derivable en x igual a 0, ¿vale? A pesar de ser continua, ¿vale? A pesar de ser continua y ser suave, no es derivable porque la recta tangente es vertical, entonces la derivada en teoría sería infinita, ¿vale? Entonces, pues, infinito, como hemos dicho, no es un número, ¿vale? Por tanto, ¿esto en qué situaciones se da? ¿Qué función le ocurre esto? Pues una función muy típica que le ocurre esto es la raíz cúbica de x, ¿vale? Vamos a analizar por qué a esta función le ocurre precisamente esto. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular la derivada de esta función. Mirad, para calcular la derivada de esta función, pues la raíz cúbica de x, lo expreso como x elevado a un tercio, y esto lo derivo como una potencia, ¿vale? Lo derivo como una potencia. Por tanto, derivada de una potencia tenemos un tercio por x elevado a un tercio menos 1, es decir, un tercio por x elevado a un tercio menos 3 tercios menos 2 tercios, es decir, esto es 1 partido 3 por x elevado a 2 tercios, ¿vale? Me expreso el exponente positivo bajándomelo al denominador, ¿vale? Y si esto lo devuelvo a su expresión con raíces, esto es 1 partido 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Mirad, esto es la expresión de la derivada, pero claro, esto tiene un problema de dominio muy claro. ¿Qué ocurre si yo intento calcular f' de 0? ¿Vale? F' de 0, pues yo en un principio vendría aquí a sustituir y tendría 1 partido 0 al cuadrado, 0, raíz cúbica de 0, 0, 0 por 3, 0, 1 partido por 0, y esto no existe, ¿vale? Si f' de 0 no existe, pues obviamente f de x no es derivable en x igual a 0, es decir, el dominio de f' de x, el dominio de la derivada van a ser todos los reales excepto el 0, por tanto en 0 no es derivable. Si queréis, me puedo plantear calcular el límite cuando x tiende a 0, ¿vale? El límite cuando x tiende a 0 de la derivada, no de la función, sino de la derivada, sería el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión que tenemos aquí, 1 partido 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, esto en el límite sí que es cierto que lo de arriba tiende a 1, lo de abajo tiende a 0, por tanto, esto tiende a infinito, ¿vale? Tiende a infinito y de hecho el signo sería positivo porque ya voy a hacer que por la izquierda o por la derecha al elevar al cuadrado me queda positivo, raíz cúbica de algo positivo, positivo, por 3 positivo, 1 entre positivo, positivo. Este límite, de hecho, es más infinito. Lo que quiere decir eso, pues eso, que en x igual a 0, pues la recta tangente es totalmente vertical. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de función continua en x igual a 0, ¿vale? Está perfectamente definida, es suave, pero no es derivable. ¿Te has quedado con ganas de aprender más sobre derivadas? Pues aquí te dejo el vídeo donde explico con detalle qué es la derivada. Y si quieres más todavía, la lista de reproducción completa con todos los vídeos de derivadas. Todo lo que necesitas para dominar el tema. ¿No me crees? Clica y me cuentas. Chao pupilos.